hoy tengo el placer de tener con nosotros y de charlar con él durante 60 minutos a un gran colega y a un gran orador, Andrés Perelló, actual director de la Casa Mediterráneo. Andrés, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vosotros por dar esta oportunidad, que hemos logrado calzar de alguna manera muy bien entre tren y tren, pero hemos llegado a tiempo y aquí estamos para lo que sea necesario. No hay problema. Gracias. Me consta que has hecho un esfuerzo, que acabas de bajar del tren, creo que venías de Madrid, pues corriendo. Sí. Yo creo que has ido diciéndole al maquinista, vamos rápido que tenemos que llegar. Pues sí, ha habido un momento que se ha detenido y yo pensaba, si estamos en otro tramo así bajando de velocidad no llegamos a la casa, ¿no? Pero bueno, solo se ha retrasado 3 minutos, o sea que está muy bien. Pues nada, muchas gracias. Para empezar esta charla, y como te digo, es una charla distendida, una charla entre colegas, quisiera hacer un breve resumen del currículum de Andrés Perelló. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, especialista en Derecho Público, en Derecho Penal, es políglota, habla varios idiomas. Dentro de su actividad institucional y política fue alcalde de Buñol entre el 91 y el 95, ha sido diputado provincial, diputado en Cortes Valencianas, senador en julio de 2007 al 2009, eurodiputado, miembro titular de ENVIC, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, encargado de las relaciones con la sociedad civil, asociaciones y organizaciones para la cultura, la educación, la cooperación y la solidaridad en América Latina y Europa, y promotor de la iniciativa Voz a la Sociedad Civil en Eurolat, que permitió que se diera voz en las comisiones y el plenario de Eurolat a los representantes de las asociaciones y las ONGs. También ha sido miembro de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Irak, miembro de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, observador electoral internacional acreditado en Venezuela, Ecuador, Bolivia, El Salvador y otros muchos países, y países algunos de ellos bastante complejos, miembro representante del Parlamento Europeo en la Cumbre de Cambio Climático de la ONU, COP15, miembro de varias ONGs de solidaridad y cooperación internacional, presidente de la Fundación Europa para la Democracia, la Cultura y la Solidaridad, vicepresidente del Comité del Patrimonio Mundial en representación de los países del Grupo 1 de UNESCO entre el 2019 y 2021 y embajador de España ante la UNESCO 2018 y 2022. Ha asistido y ha participado en reuniones del Comité del Patrimonio Inmaterial Mundial y ha ayudado a que muchas de las candidaturas españolas pues, se inscribieran dentro de este patrimonio mundial. En la actualidad, y desde hace unos meses, unos años, ahora exactamente, que dejó la UNESCO, pues entró a dirigir la Casa Mediterráneo, que es una institución pública para el conocimiento mutuo entre los países del Mediterráneo y actualmente tiene su sede en Alicante. Pues bueno, he tratado de resumir, Andrés, mucha de esta actividad. La verdad es que es impresionante toda tu trayectoria profesional. Se nota que tienes unas áreas y unos puntos que siempre te han llamado, donde siempre has focalizado, que es la educación, la solidaridad, la cultura, la defensa la defensa de lo tuyo. De todo esto, Andrés, ¿qué recuerdas con más cariño o qué recuerdas que ha sido más complejo para ti toda esta trayectoria profesional tuya? Bueno, siempre me preguntan así o me preguntan a veces de todo eso y comparas. Es que nada de lo que he hecho es comparable, porque si me dicen, ¿cómo se sintió como alcalde de su pueblo? Pues muy bien. Fue muy complicado porque mi pueblo es un pueblo muy dinámico, con mucha estructura social y fue complicado, pero o quizás que yo tengo una cierta tendencia a metabolizar la historia, ¿no? Desechando los momentos más negativos, pues seguramente lo haría. Pero cuando me dicen, ¿dónde te sentiste más a gusto? Es que yo he estado a gusto en todos los sitios. Hay un amigo que a veces de broma me dice, es que no tenían que pagarte porque no sufres, disfrutas. O sea, hombre, es que no se trata de elevar a la máxima potencia esta cultura judeocristiana de
que el sufrimiento redime. Oiga, que se puede disfrutar trabajando. Yo disfruté mucho en el Parlamento Europeo. El Senado fue un ratito, en las Cortes Valencianas fue una época muy dura, aunque la recuerdo con cariño, pero el Parlamento Europeo fue una dimensión diferente, que es la que me abrió un poco la vista. Yo siempre tenía inclinaciones por la política internacional, pero el Parlamento Europeo me las abrió por completo, ¿no? Porque no solo era la Unión Europea, yo, como has dicho bien, era vicepresidente de la delegación parlamentaria internacional más importante de la Unión Europea, que era la latinoamericana, y era el único vicepresidente con competencias con la sociedad civil. Eso era reunirte con el Sindicato de Estudiantes de Chile en plena revuelta, reunirte con las FARC, que también hubo, reunirte con las indígenas colombianas que no querían que las mataran en la selva, con asociaciones culturales, con pintores, pero era una especie de montaña rusa en la que igual estabas con indígenas que con pintores, y eso te abre mucho la vida, empiezas a relativizar, ¿no? Dices, bueno, pues ni lo mío es lo mejor, ni lo otro es lo peor, ni al revés. Y luego lo de UNESCO fue muy, muy apasionante, porque los temas de UNESCO, que son muy amables. Nosotros no teníamos que declarar la guerra ni la paz como la ONU, aunque éramos una ONU con los mismos representantes, con 193 embajadores, para esos 4 temas tan amables: cultura, ciencia, educación información, y ahí incluíamos los objetivos de desarrollo sostenible que nos correspondían. Y luego, por derivada, pues me tocó ser vicepresidente del Comité del Patrimonio Mundial en un momento muy delicado. Fíjate cómo avanza el tiempo, que yo tuve de aliados a China y a Rusia. Rusia defendió con pasión la candidatura del Paseo del Prado, que como yo no podía defenderla si alguien no ponía una enmienda, la puso la princesa Haifa al-Mourine, que era la embajadora de Arabia Saudita y Harry de Arabia Saudita, de acuerdo conmigo. Es una cosa que algún día habrá que escribir. Y yo comentaba estos días, hoy no habría podido tener esos apoyos, tal y como está el tema. Y hoy el Paseo del Prado no se habría escrito, porque habían estado en contra de estos países por el cambio que ha habido en apenas 2 años, 1 año y medio del mundo, ¿no? Pero la política internacional es apasionante. Entonces yo a la gente siempre le recomiendo que no se especialice en política internacional si no le gusta, pero que prescinda de 1 hora de televisión y, si es posible, de 3 horas de Sálvame para ver algo de noticiarios, de periódicos, de lo que pasa en el mundo, porque le va a ilustrar mucho más. Sí, desde luego. Y entretenido vamos a estar un buen rato. Entretenido viendo lo que está pasando en el mundo. ¿Cuáles son, ahora mismo, cómo te encuentras en Casa Mediterráneo? Cuando has empezado a trabajar ahí, cuando te encuentras en la Casa Mediterráneo, ¿o cuáles van a ser a partir de ahora tus objetivos, tus retos? Cuéntanos un poquito. Bueno, primero, ¿el Casa Mediterráneo qué es? Para que la gente, la Casa América se conoce, pero Casa Mediterráneo... Pues Casa Mediterráneo es como la Casa América, solo que para otra parte del mundo. En su día, allá por 1990 y algo, que cuando nace Casa América, el ministro Moratinos y Zapatero deciden que no era suficiente con tener las embajadas en todo el mundo, que eso era la diplomacia, digamos, más dura, de gobierno a gobierno, y que hacía falta una conexión con la sociedad civil en esas materias que hablamos, más amables, de educación, cultura, gastronomía, que había que no solamente hablar con los gobiernos, sino que había que hablar con la sociedad civil. Entonces establecen el concepto de diplomacia pública y dividen el mundo en casas. Entonces, Casa Asia, que está en Barcelona, se dedica a los países de Asia. Casa América es toda América Latina y América del Norte. Casa Árabe, que incluye los países árabes. Casa África, que es todo el continente africano y está en Canarias. Y nosotros, que somos la cuenca mediterránea. Muy singular, porque claro, todos los demás tienen un territorio escrito y nosotros tenemos un mar. Y en ese mar queremos sentar una conciencia de que todos los que nos bañamos en ese mar tenemos algo en común, pero pensar que hay árabes que son de la Casa Árabe también, y a la vez son de Casa África por su territorio. Y que en este 1% de agua del planeta hay 3 grandes religiones, 3 continentes, 85 lenguas, 6 alfabetos, una guerra en Siria, un estado fallido en Libia, un conflicto en Oriente Medio que ya es viejo, una frontera cerrada en Túnez, o sea, en Argelia y Marruecos, perdón, y un 20% más de afección del cambio climático a las aguas del mar. Con lo cual, si alguien quiere ver lo que está pasando en el mundo, lo que va a pasar, se viene al Mediterráneo y en este laboratorio tiene todo. Hay una guerra en Ucrania, mira, aquí tenemos una hace 10 años. Hay una frontera cerrada en Azerbaiyán y Armenia, aquí la tenemos en Marruecos. Tenemos un estado fallido en Sudán, aquí tenemos un estado fallido en Libia, ¿no? Entonces, claro, la pasión de esta casa es que tiene un lugar del mundo conflictivo, pero que a la vez ha sido el origen del mundo. Pero cuando no conocíamos, tenemos ahora una exposición de mapas
que hay algunos muy originarios que circulan de una gran veta de agua azul en todo el mapa. Y era cuando creían que el resto de océanos eran ríos grandes. No sabían que había más allá. Entonces, por aquí pasaba todo. El comercio, la ruta de la seda, fenicios, cartagineses, suevos, islamistas. O sea, realmente nosotros somos una gran nación, aunque algunos se pongan finos y muy españolistas, de capas de pintura cartaginesa, fenicia, musulmana, 8 siglos nada menos, alguna capa dejan, 8 siglos pintando, 7 de romanos. Entonces, este interés de crear conciencia en este mundo es el que se le encarga a esta casa. Y yo llego aquí, en vez de tener 15 días, cuando cesé de la embajada para venir aquí, me dan 15 horas solo, porque había una actividad ya programada y a mí me habían nombrado 2 días antes en el Consejo Rector y no podía nadie firmar contratos ya si no era yo. Por lo cual, yo vengo a los Campos Elíseos un día 30 de noviembre, me acorré toda la vida a las 6 de la tarde, y un 1 de diciembre estoy aquí en una estación rehabilitada del estudio de Eiffel, donde me dejan de llamar embajador, me llaman director y me dicen que no tenemos licencia de actividad, que hay un problemón y que la casa está como una casa de cultura de barrio y que tenemos escasos meses para internacionalizarla. Y lo que hemos hecho en estos 14 meses es internacionalizarla y darle, digamos, lustre mediático y triplicar, en este caso cuatriplicar la actividad cultural, gastronómica, de relaciones y diplomáticas. Hemos constituido un consejo diplomático con todos los embajadores de la cuenca. Hemos hecho una cumbre, una parte de la cumbre de jefes de Estado Mediterráneo. En esta casa han comido el día 9 de diciembre Macron, von der Leyen, Pedro Sánchez y todos los presidentes. Eso se tuvo que montar un comedor en 18 horas dentro de nuestra casa. Y ahora esperamos el día 1 de marzo, ahora enseguida, a los Reyes de España que nos visitan para entregar los premios de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, siempre con la ciencia y con la cultura a rastras, ¿no? Eso no había pasado nunca ni en Alicante ni en la casa, entonces ha pasado ahora en 14 meses y estas 3 cosas exactamente en 4 meses, en menos de 4 meses. Por tanto, es un trabajo duro, es un trabajo fuerte, pero es un trabajo que cuando lo miras te hace sentirte satisfecho a pesar de que te agotas todos los días, ¿no? Veo que ahí conjugas muchas actividades culturales, dices gastronómicas, aunque muchas de ellas sí. entiendo que serán diplomáticas. No es una tarea fácil hacer de anfitrión en este tipo de cumbres tan intensas o en los momentos tan intensos que estamos teniendo, Andrés. Es muy difícil. ¿Hasta dónde el papel que juega Casa Mediterráneo es un papel que suaviza, que aúna, tiene un papel activo, es de mero anfitrión? ¿Cómo es ese papel que No, mira, tan activo y a pesar de que estamos con más gente y lo estás grabando, creo que no rompo ninguna línea de discreción indebida si digo. Tan activo como que la constitución del Consejo Diplomático, que reunirá a todos los embajadores aquí, a los que les ofrecimos un concierto que fue tan rotundo que se quedaron 600 personas sin poder entrar en el auditorio de aquí. Un concierto no era un concierto de cortesía, era un concierto cargado de simbolismo, porque se estrenaba mundialmente una sinfonía de 40 minutos llamada Mediterraneum, que en sus 4 tiempos exponía las culturas ancestrales, la tragedia de los migrantes, aparecía en una pantalla abierta en todo lo que son las paredes del auditorio, una patera a la deriva, porque no podemos ignorar eso. Aparecía el problema del cambio climático y luego el último tiempo arrollaba con una parada de posidonias y reciclaba todos los males que tenemos, como dando un mensaje de futuro. Y se le regalaba una partitura a cada pueblo del Mediterráneo para que tengamos una música común en manos de su embajador. Bueno, pues para que los embajadores se sentaran hubo que hacer, bueno, macramé, filtré y todo lo que quieras, porque, claro, te dices, embajadores americanos se sientan todos, pero aquí tenemos que si viene el embajador de Israel, que como era sábado, por fortuna, lo digo con discreción, no vino, porque eso propició que otros que sus gobiernos, como Túnez o Líbano, ordenan que donde se siente Israel no se sientan ellos, pues pudieran venir. Eso a diario. Entonces, por ejemplo, ahora sabes que tenemos unas relaciones suspendidas diplomáticamente con Argelia, no hay relaciones gubernamentales, pero en cambio nosotros hacemos actividades gastronómicas en Argel y en Orán, hacemos conciertos en la Capella Ministerial, traemos a la orquesta de Argel a la casa como si ignoráramos que existe un conflicto, pero es un conflicto de altura y nosotros nos movemos por la sociedad civil. Vamos a llevar ahora un chef a hacer unas demostraciones de culinarias españolas a Argel, con el Instituto Cervantes, y el día 15 de abril viene aquí una de las cantantes más famosas de Argelia, folclore argelino, a actuar en nuestra casa, ¿no? O sea que todo esto es un papel de soft diplomacia, de diplomacia suave, que a través de la cultura y las relaciones sociales con entidades mantiene a los pueblos conectados
por encima de las pugnas que los gobiernos puedan tener, que si te dejo el gas, que si te retiro el embajador. Y eso es un papel muy delicado. Este otoño tendremos con la presidencia española una cumbre de los Balcanes, de ministros, a nivel de ministros. Bueno, pues hay que decir qué se hace con esa cumbre, porque decir una cumbre de los Balcanes es muy sencillo. Pero es que Kosovo forma parte de los Balcanes, algunos países de la Unión Europea lo tienen reconocido, pero España no. Y España tiene que decir cómo convoca para que no parezca que en ese acto lo reconoce y que tampoco parezca que actúa como España solo porque está presidiendo la Unión Europea. Y la Casa tenemos que hacer un plan diplomático de que recomiende cómo nos comemos ese embolado. Bueno, pues lo haremos, nos sentaremos con Carmen, lo haremos para que parezca un accidente si pasa algo malo. Es el sabor de la diplomacia, ¿no? Que está para diplomacia eso. Con mayúsculas, ¿eh? Con mayúsculas. Absolutamente. O sea, aunque estemos en Alicante, en este vértice de Argentina y de Estambul, que diría Serrat, pero es diplomacia de más altura que estuviéramos en la capital. Pero claro, recibir administraciones en la capital no tiene mucho más que organizar el protocolo. Pero aquí es protocolo, colorido los mapas, quién se sienta dónde, qué orden jerárquico se pone para que los embajadores se sienten y qué relaciones tenemos. Y tú vienes aquí, por ejemplo, y pones un mapa de la ONU de Marruecos y Marruecos se levanta y monta un pollo porque no está incluido el Sáhara. Entonces, ¿qué hacemos? Pues reunión sin mapas. ¿Qué hacemos con el vídeo del concierto donde proyectamos imágenes de todos los países de golpe como flashes informativos? Pues a las 7 de la tarde sacar a Israel de las imágenes y cuando acaba el acto volverlo a meter a las 12 de la noche. Qué locura. Esto parece una idiotez, pero es que es así, ¿no? Pero también para que esto llegara así, esto se pudiera llevar con esa diplomacia, pues al frente tiene que estar una persona con toda esa experiencia que tienes tú, Andrés, porque evidentemente si no hubieras conocido, pues bueno, pues esos países, cómo se trabaja, cómo se piensa, cómo se siente, es imposible de conjugar todas las piezas del puzzle, ¿eh? Es difícil. Es muy difícil. Hay un tema que nosotros desde la Cátedra UNESCO Forum trabajamos y estamos en consonancia con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hace poco en México se celebró el segundo encuentro de Cultura UNESCO, que era la segunda vez que se celebraba en 40 años, que allí todos echaban las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que hubieran pasado tantos años desde el primer encuentro mundial? Mondiacult se llamaba en este. Sí, Mondiacult, sí. Que no se quedara nadie atrás, reivindicar el papel que tiene la cultura dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y el hecho de que no hay ningún objetivo dentro de los 18 años, no hay ningún objetivo que sea específico de la cultura. Allí se puso en valor el hecho de que queríamos reivindicar el hecho de que la cultura o estuviera más explícita en alguno de los otros, que los que sí que están muy claros, o que se inscribiera o se pusiera como uno más, porque realmente pensábamos, todos los que estábamos allí, los ministros de todos los países que asistieron, incluido el ruso y incluido Ucrania, todos entendían que la cultura es un factor que, como tú acabas de comentar, esa diplomacia blanda, pero que también tiene una importancia muy grande. Me gustaría que me comentaras tú cómo aprecias el valor que tiene la cultura dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible o dentro de alcanzar un mundo mejor. ¿Realmente piensas que la cultura tiene un papel que jugar dentro de todo esto? De este sistema? España, cuando yo estuve en la UNESCO, y digo España, era yo el que representaba a España, ya en el Consejo Ejecutivo de 2019 ya señalamos esto, ya empezamos a hablar de Mondiacult y decíamos, mire, la cultura no es un objetivo de desarrollo sostenible como tal, declarado, pero la UNESCO tiene la obligación de, con su actividad, convertirlo en eso, porque muchos de los demás se caen sin cultura. Es decir, cuando la gente piensa en cultura está pensando en una obra de teatro, es que voy al cine o una pintura. Mire, esto, hasta que la pintura está en el lienzo, está reflejando una trayectoria de una persona que evoca pensamientos, sueños, vivencias, lugares donde ha vivido. En el fondo tiene un trayecto vital, con lo cual está demostrando que cualquier manifestación cultural es una manifestación de vida y una manifestación de recorrido por la vida. Por tanto, si usted prescinde el recorrido por la vida y no se da cuenta que todos los demás o la mayoría de los demás objetivos de desarrollo sostenible están truffados de cultura, se le van a caer todos. Porque cuando hablamos de agua, hablamos de la cultura del agua.
porque hay una cultura del agua y que no produce obras de arte, que no produce obras de teatro, pero que en función de que tú hagas el regadío de una manera o de otra, y a esas artes de regar, que se diferencian las artes de pintar porque no gastan pintura, pero no dejan de ser artes, se les llama cultura. Cuando estás hablando de gastronomía, estás hablando de grandes chefs, están creando. Entonces, la creación, a veces pictórica, de un plato, no se concibe sin la capacidad cultural de alguien que percibe, que mira los ingredientes y que mira una zanahoria, un pimiento tal y sabe cómo combinarlos, cómo deconstruirlos, cómo ponerlos, como si estuviera usando una paleta. O sea, por tanto, no prescinda usted de la cultura porque es tan transversal que si fuera posible arrancarla, absorberla de la transversalidad en la que está, sin estar manifiesta, estar latente, algunos objetivos de desarrollo sostenible sonarían a hueco. Educación, por ejemplo. Sí, usted de educación puede hablar de qué forma, pero es que una educación sin cultura, no le estoy diciendo que todos los alumnos estudien música y bellas artes. No, cada uno ya se decantará. Pero una educación sin cultura es una educación coja. Por tanto, decíamos que toda actividad de esos objetivos de desarrollo manifiesta en la parte de cultura que lleva implícita y, por tanto, de la forma que sea. Yo no quiero reunir a la ONU otra vez para eso, aunque lo podría hacer. Manifieste la importancia de la cultura, porque es a veces la cultura la que nos permite dialogar. Ya te he puesto el ejemplo de antes, o sea, la relación de España con Argelia hasta que se mejore, que ahora hay un gran silencio diplomático, lo cual es muy importante, porque cuando hay un silencio diplomático es que las aguas están moviendo por debajo y nadie hace nada para que se vea que se están moviendo, y espero que sean positivos. Pero mientras eso pasa, las relaciones de España con Argelia las mantiene esta humilde casa en el terreno de la gastronomía, la cultura, la moda y todo aquello que son actividades humanas que, con independencia de las relaciones del gobierno, se van a manifestar. Y al final reconoces que una diseñadora argelina o un diseñador y un diseñador o una diseñadora valenciano tienen en común ideas de mar, aunque uno haga un turbante y el otro haga una chupa, y están imbuidos en lo mismo y pueden dialogar a través de los tejidos. Y un chef valenciano y un chef argelino pueden dialogar, porque al final lo que come aquel y lo que vemos nosotros está incluido en el patrimonio inmaterial de la dieta mediterránea. Y al final, por ese camino, que es lo que quizá algunos o no comprenden o no quieren comprender, por ese camino empezamos a decir: ¿y usted por qué me montó una guerra si yo por abajo me puedo entender? Mira si la importancia de la cultura es grande. Qué bueno es eso que acabas de decir, qué bueno es eso. Qué bueno es eso, Andrés. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué me montó usted una guerra si yo por debajo me puedo entender? Es que es Claro. así. Sí, esa es la gran pregunta que cuando yo la lanzo aquí se quedan mirando al techo, porque quizá no hay respuesta. La lanzo ante los embajadores, ¿no? Como les dije el día del concierto, delante de 20 embajadores y 1.400 personas, cuando salió la patena dije: miren, estos muertos que son aquí negritos no son de Senegal, ni son de Costa Marfil, ni de Marruecos, ni de Argelia, son sus muertos y los míos. Son nuestros muertos que no nos hemos sabido resolver desde la comunidad internacional, y por tanto, mientras no seamos capaces de abordar el tema, los muertos pesarán sobre nuestras conciencias. Y por eso lo pongo a ustedes aquí en una patera a la deriva, en un auditorio con una orquesta, 80 músicos interpretando. Que alguna embajadora me dijo: hay que estar muy seguro para hacer esas afirmaciones. Yo le contesté: es que llegamos a una edad que uno está seguro hasta que sabe morir, ¿no? Usted verá. Pero es así, y son a veces afirmaciones de perogrullo, pero que tienen sentido, ¿no? En la cultura es eso. Oiga, yo me puedo entender con un ruso del Bolshoi y con alguien del Teatro Real y con el ballet de Kiev. Pueden actuar los tres el mismo día en 3 sesiones. Pero usted dice que no porque estamos en guerra. Está claro que se quiere entender, se entiende al final. Claro, Y el que no, no se entiende. Desgraciadamente todo lo paga la población, que es el que lo paga siempre. Claro. Y un arma arrojadiza también es la cultura material, es decir, el romper, el destrozar, el acabar con bibliotecas, el acabar con monumentos históricos, el patrimonio inmaterial, que a mí ese es el que a veces me da mucho miedo, ese desarraigo. Veo los campos de refugiados, veo esas grandes migraciones, y que no solamente se pierde lo que han dejado atrás, que se pueden haber cargado las bombas, sino que ese patrimonio cultural, la música, la poesía, el patrimonio oral de las nanas, el patrimonio oral de los rezos, todo eso se va quedando atrás, porque un campo de refugiados es muy difícil mantener esa identidad, ese arraigo, esas raíces. Y a mí el tema del desarraigo, de la pérdida del patrimonio inmaterial aquí en Valencia, imagínate que por cualquier cosa de esas no dejaran que las fallas se celebraran, o muchas de las fiestas locales que hay
en muchos pueblos que son centenarias. Eso sería una pérdida tan grande como que se pudiera caer. Claro, porque nacen nuevas identidades, pero vacuas, si no hace falta que venga una guerra. Hemos estado 2 años o 3 sin hacer fallas y sin hacer fiestas y pegar los ojos a una pantalla, y lo que hemos logrado hasta la fecha es tener multiplicar por 3 las consultas psiquiátricas. O sea, es que hablo de estadística, no de opinión, ¿no? Y que acaban de hacer un plan de salud mental y ahora damos importancia a los suicidios, le da igual, que no dábamos porque había un tabú en torno al suicidio, que sabemos que pasaba, pero en casa del vecino, no en la mía, no se podía comentar, y ahora bueno, ya se ha hecho tan evidente. ¿Y se ha hecho por qué? Porque ha habido una cerrazón que ha empezado a quebrar la identidad, que ha empezado a quebrar las relaciones sociales y que ha estado, si hubiera durado más, hasta a punto de hacer generar una nueva identidad sin identidad, una identidad vacua, porque el que no sale, no ve, no participa, no se reúne, no va a nada, pues al final se convierte en un ser existente, pero no viviente, no participa en la relación con la vida, que es con la vida de todos. Una vida sola, aislada, como una anacoreta en una isla, pues no es una vida, es una existencia. Entonces, y lo hemos visto con este pequeño ejemplo, y era una pandemia, no había muertos por las calles, ni había bombas, ni había que ir a los refugios, menos mal, que todo se andará. Pero yo cuando empiezo con las charlas siempre digo, ojalá esta guerra acabe pronto y donde ha empezado. ¿Y por qué dice eso? Yo digo, mira lo que te digo, pero usted sabe si va a acabar donde ha empezado. Nadie lo sabe. Yo después de escuchar a Putin ayer estoy levantando plegarias, porque claro, es que quién sabe, mañana que una bomba mal caída, adrede o equivocada, y la tenemos ligada, y ya no van a los refugios solo los ucranianos, es que estamos rehabilitando el refugio de la calle Serranos y del Carmen de Valencia en 10 minutos. ¿Por qué? Porque nadie sabe, aunque mucha gente, y especialmente la gente joven, piense que eso no es posible. Mire usted, todo es posible en el desarrollo de la humanidad. Claro. Nos pensábamos que una pandemia mundial no era posible y mira, sí. Es posible, claro, y puede ser otra, claro, si es que el mundo está en movimiento permanente y ahora acelerado, y además con un agravante en la enfermedad, que es la carencia de liderazgos sólidos que hay, porque antes había liderazgos que daban un pensamiento y la gente se asombraba y decía, uno como este nace cada 100 años, pero ahora muchos de los que hay pues nacen todos los días y nacen para divertirse, claro. Nacen y ponen la impronta, que es lo que a mí más me asusta. Y ahí están. Madre mía. Andrés, dentro de tus objetivos, que consta en Casa Mediterráneo, es que has firmado convenios marcos con las diferentes universidades de la Comunidad Valenciana. El nuestro ya está en marcha también, ya está aprobado, y en breve pues me imagino que lo hablaremos y se procederá a la firma por ambas partes. ¿Qué busca Casa Mediterráneo o qué busca Andrés Perelló en aunar fuerzas con las universidades públicas valencianas? No sé si también has firmado convenios con universidades de fuera de la Comunidad Valenciana o solamente estás trabajando en la comunidad. No, estamos trabajando, empezamos en la comunidad, pero estamos trabajando ya extendiéndonos a más lugares. Lo que pasa es que no somos un equipo grande, aunque es muy experto y tampoco nos da la vida, ¿no? Pero de hecho, en ese sentido, la Unión por el Mediterráneo ha visto nuestra actividad. En la Unión por el Mediterráneo son todos los países que nosotros abarcamos, más el resto de Europa. Son 43 países, nosotros somos 22, ellos abarcan al resto. Y tienen un secretario general que está en Barcelona con rango de primer ministro, que es un embajador egipcio. Entonces, estos que hicieron una declaración muy bonita en 1995 diciendo que está ahí guardada en un cajón, y yo no hago más que desempolvarla y sacarla en todas las reuniones, porque dice, hagamos del Mediterráneo un mar de paz y de tranquilidad y de progreso compartido. Entonces digo, oiga, pónganla por favor y a ver si lo logramos y se lo enseñamos al mundo, porque esta cuenca tiene que decir algo cuando acaben las guerras y no nos afectan más. Entonces, ellos han decidido el 16 y 17 de marzo que tendremos aquí la preparatoria de la ministerial de los 42 ministros de universidades o de educación, que en presidencia española se celebrará en Fez, no solo la Unión Europea, sino todos los de la Unión Mediterránea. Y aquí se van a sentar el 16 y 17 todos los presidentes de los clubes del Mediterráneo, más los directores generales de universidades de todo el Mediterráneo. Un poco sobre la idea de establecer sinergias, de hacer un documento común en la idea pequeña de Casa Mediterráneo sobre lo que a lo grande. La idea pequeña era establezcamos acuerdos con la inteligencia. Ya sabemos que la inteligencia no solo está en las universidades, está en más sitios, pero bueno,
pero las universidades la reflejan, está el saber, son templos del saber, unos saben más, otros saben menos, pero bueno, también hay curas muy cristianos y hay curas pederastas, pero no estamos entrando en eso, estamos entrando en el símbolo. Entonces, en la casa no puede caminar si no relaciona las universidades de las dos orillas y establece un ente que, ¿para qué? Para que su producción sea conocida entre ellas y sea también a través nuestro, de alguna manera, catalizada, dirigida a la sociedad civil. Entonces, si aquí estamos haciendo expertos en agua y regadío y agricultura, no porque seamos más listos, sino porque se nos come la sequía y también pasa a la otra orilla, queremos llevar allí para enseñar, que no piensen que todo viene de California o de Israel, que aquí algunas cosas que hacen en Israel se las llevaron de aquí, pues que aquí estamos produciendo esto. Y entonces, a ese nivel, a otros niveles igual, diseño, ahora inteligencia artificial, bueno, todo eso, la casa necesita, en la proyección que quiere hacer de España, nosotros proyectamos en el Mediterráneo el buen vivir y el buen morir de España, porque en España si te dejan tranquilo, vives bien y te mueres bien. Otra cosa es que no te dejen vivir ni morir, ¿no? Pero si te dejan, entonces, y también queremos que aquello se proyecte aquí, por eso estamos haciendo siempre puentes entre no las dos orillas, entre todas las orillas, porque hay más de una. Las universidades son básicas para nosotros, igual que ellos hemos hecho con Televisión Española, con la Agencia EFE, con el Instituto Cervantes, y tenemos también un patronato de empresas privadas que nos ayudan en los foros económicos a intercambiar empresarios de un sitio y de otro para que esa conciencia mediterránea permeabilice en la universidad como formadores de seres humanos, tanto en la capacidad de aprendizaje de una materia como en la relación, que no cabe duda que es latente entre estudiantes y más con los Erasmus y con esos intercambios que se hacen, que no solo aprendes la materia, sino que aprendes cómo vive el polaco y cómo experimentar, ¿no? Claro. Nosotros estamos abogando por un gran Erasmus, no nos escuchan de momento, pero algún día nos escucharán, por un gran Erasmus mediterráneo, para que podamos movernos en esta cuenca, por eso digo. ¿Profesores también? Sí, sí, claro, es que en toda la interrelación que vamos a establecer desde este punto referente del Mediterráneo, que es la casa, al menos mientras estemos en el equipo directivo que estamos, que tenemos esa idea de proyectar la interrelación, pues la queremos llevar adelante. Entonces la universidad era vital y cuando nos dimos cuenta que solo había un convenio y no renovado, pues decidimos hacer, y en este momento tenemos nos falta solo la Politécnica, que es la última que nos queda, que está en estudio, y vamos a hacer también con la Internacional de Sevilla, estamos intentando con la Complutense, o sea, las más destacadas no vamos a hacer con todas las de España porque no es posible, y también tenemos relación con la Universidad de Fez, estamos haciendo actividades en la Universidad de Rabat, porque no solo hacemos actividades en la casa. El otro día en el Consejo Rector me decían, ¿cómo es que usted dice que han hecho 422 actividades en un año si además están, algún fin de semana hemos hecho algo, pero normalmente es de lunes a viernes y el año tiene 365 días? Miren, muy sencillo. Hay días que aquí hemos hecho como el teatro, 3 sesiones, mañana, tarde y noche, diferentes, y hemos montado 3 escenarios distintos. Ha habido un concierto, un día de escritoras, una conferencia por la mañana, pero es que a la vez hemos tenido una arqueóloga en el Cairo y hemos tenido una filósofa en Rabat, y ese día ha habido 5 actividades. Entonces, y por eso dan tantas, ¿no? Porque la casa no se congrega solo aquí. Y hemos tenido conciertos en Valencia y en Murcia y en Alcoy. Ahora ha entrado Javea, también estamos haciendo cosas con Javea. O sea que la dinámica es extendámonos. Hemos llegado hasta Cataluña, la Diputación de Barcelona, que era un veto, no se podía pasar de Vinaroz, yo no sé en qué libro sagrado pone que no podíamos pasar de Vinaroz, pues hemos llegado y estamos colaborando con la Diputación, que posiblemente cuando pasen elecciones ingresará al patronato. Y nos hemos extendido a la Junta de Andalucía, porque saltamos por encima de las cosas que nos ponen obstáculos en la ideología. Oiga, usted en la Junta tiene la Fundación Tres Culturas, tiene un premio Mediterráneo, ¿podemos poner de acuerdo en alguna cosa? Bien, y luego usted le vota a quien quiera y a quien me dé la gana, pero dígame si hay alguna sinergia que podemos establecer. Y lo hemos logrado. Porque además, curiosamente, en la Junta de Andalucía el secretario de Acción Exterior es un catalán. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Como para decir algo. Sí, por eso te digo, yo me sorprendí cuando lo llamé, me contestó en catalán y dije, ahora sí que estamos integrados en toda España, porque me descuelga un sevillano y me habla en catalán. Y es que había sido diputado de Convergencia y Unió y luego se vino para acá y lo ficharon para la Secretaría de Exteriores. Pero bueno, anécdotas curiosas. Pues espero que dentro de poco, Andrés, podamos también hacer algo aquí en la Politécnica y la Cátedra UNESCO, ya sabes, que ya desde que nos conocemos, ya los proyectos que tenemos en marcha, ya sabes cuáles son, y seguro que algo hemos empezado por aquí, pero vamos a seguir haciendo. Pensemos que algo saldrá. No, yo casi que prefiero no pensar, porque no pienses más, no pienses más. Porque cada vez que pienso se me ocurre algo. Y creo que a ti te pasa igual, Andrés. Cada vez que pienses se te ocurre por lo menos 6 o 7 cosas que hacer y que liarte. Una cosa también,
El tema de la mujer, del papel de la mujer, Andrés, te cuento. Ahora cuando he estado organizando estas charlas, pues me he puesto a buscar a personajes ilustres, personajes interesantes y tal, y siempre estoy con esa inquietud de que hay veces que no termino de encontrar esa equidad, esa paridad entre hombres y mujeres, ¿vale? El famoso techo de cristal, bueno, pues esas desigualdades. ¿Cómo contemplas tú el papel de la mujer a nivel cultural, a nivel, bueno, pues tu experiencia diplomática, cultural? ¿Cómo lo ves? De educación a las jovencitas, a las niñas, porque veo que has estado en sitios complejos y has formado parte de diferentes comisiones en sitios difíciles del mundo donde las mujeres posiblemente lo tengan muchísimo más difícil que lo podemos tener. Claro, es que tú haces un discurso, hay que corregir rumbos, me refiero, tú puedes hacer un discurso feminista en Valencia o en Alicante o Castellón o en Madrid, oye, perfecto, y otro sindicalista, y muy bien, otro revolucionario, pero claro, tienes que pensar que cuando lanzas ese discurso, primero, la democracia no se puede exportar ni con tanques a Afganistán, por ejemplo. Segundo, cuando vas a la otra orilla, o sea, que esta mañana en Madrid había un programa de urbanismo de género lingüístico. Si yo voy a Fez o a Rabat a hablar de urbanismo de género, o piensan que me enajenado o me dan una patada en el pelo, porque es que mujer en el deporte, que están haciendo un programa de mujer en el deporte en Nador, digo, mire, es que hasta ahora las mujeres no eran seres de deporte en aquellos países. Y ellas mismas no sabían que podían serlo porque las han educado de niñas a que el deporte es una cosa de señores, como el jamán es una cosa de señores. Entonces, claro, usted viene aquí a decir, sea usted feminista, quítese el velo. No, no va a funcionar. Entonces, en todo el mundo, yo siempre le digo, cuando quiero bromear un poco, y a lo mejor inadecuadamente, digo, no, a las mujeres nuestras de aquí tan solo les falta 50 años para lograr la igualdad. A las de allí 500, porque la diferencia está casi en el calendario de la ejida, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros con eso? Efectivamente, incorporamos el discurso de igualdad de género, como no puede ser de otra manera, porque hablar de mujeres y hombres, mire, oiga, es que hablamos de personas y las mujeres también son personas. No estamos intentando incluir a un sector, no sé, que apareció bajo una secta y lo acabamos de descubrir. Oiga, es que no funciona esto. Si no estamos todos en igualdad y además demostrado estadísticamente como está, que somos mitad y mitad, esto no puede funcionar con un 80-20. Porque algo está fallando. Sí, que usted me lo podrá razonar, que la cultura, que tal, que en España, bien. Pero mire, vamos a ver, entonces, ¿se puede hacer un discurso de integración con leyes modernas como se están haciendo en España? Que son referencia. Me acuerdo cuando yo estaba en París, ahora en la UNESCO, que un sábado me quedé perplejo porque había una manifestación que decía, queremos una pancarta que decía, queremos una ley de igualdad como la española. Estamos hablando de la... Claro, yo pensé, algo estamos avanzando y no nos damos cuenta, que las francesas, porque hay mucho machismo oculto en Francia, ¿eh? Pero eso es motivo de otra charla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues mira, no podemos decirle a las musulmanas o a los musulmanes, sobre todo, que esto de la igualdad es cierto. Ellos dicen que sí, además lo argumentan. Nosotros tapamos a las mujeres para protegerlas de la mirada perversa de los occidentales, que o bien dicen que somos todos perversos y las miramos, o bien dicen que dejamos que nuestras mujeres vayan destapadas porque nos dan igual, porque somos todos muy neutros sexualmente y no nos... Esto lo he oído yo en cargos importantes, ¿eh? ¿Qué hacemos? Mira, hay aquí un cónsul que ha sido de los servicios secretos argelinos, que viene a veces, ahora menos porque estamos en riña, ¿no? Pero... Y dice, sí, la casa muy bien, pero ahí las cosas que hacen el director siempre tienen un elemento manifiesto y muchos latentes. Y yo le sonrío, ¿qué cosas dice usted? Tiene razón, porque lo latente es, hagamos un desfile de moda. Vamos a invitar, por poner un ejemplo, en mayo vienen a hacer el Art Blanc de los diseñadores valencianos. Nosotros traemos una argelina, una marroquí y quizá una turca, que pasa por la misma pasarela. Es que esta está haciendo unos velos de transición que en vez de llevarlos aquí los hacen como un tocado, porque las que vienen a vivir aquí pues no se pueden adaptar en 2 días a lo otro y también les da vergüenza con aquello porque las miran. Bueno, pues entonces hagámosle de su túnica larga un pelín de escote, le vamos a ceñir un pelín, le vamos a poner un tocado arriba y ya tenemos el pelo tapado hasta que se le caiga. Ahí, sin decirle, sea usted feminista, quíteselo y aborrezca a Mahoma. Esto no, porque produce efectos contrarios. Pero sí que hay latencias que tú puedes introducir. ¿Cuándo se quitaron? ¿Cuándo se pusieron los bikinis las españolas? Pues es que parece que estamos dando lecciones al mundo. Cuando vimos que era posible en Benidorm, las
Las suecas, que el alcalde Benidorm se fue en Vespa a decirle a Carmen Polo y a Franco en Vespa que por favor para el turismo lo permitieran porque venían de fuera y las españolas no eran. Y al final se permite cuando vienen las otras. ¿Cuándo la mujer española tiene una cuenta corriente que la firma ella? Cuando la dictadura se cae, cuando puede tener libertades, claro. Si nosotros, por ejemplo, ahora un debate que parece económico pero no lo es, estamos diciendo, es hora de relocalizar empresas que se fueron a Tailandia y a todos esos sitios en la cuenca mediterránea. Y algún listo, incluso algún empresario solvente, no diré el nombre, me dice, hombre, ¿no tiene usted en cuenta las diferencias que tenemos ideológicas, políticas en la cuenca mediterránea? Y digo, bueno, sí, no lo he tenido en cuenta. Está usted diciendo entonces que nos fuimos a China, Tailandia, la India y Bangladesh por la gran afinidad ideológica, gastronómica, religiosa que tenemos con aquellos. ¿Pero qué me está usted diciendo? Se fue usted a fabricar vaqueros a 2 euros para venderlos a 30. Quítese tonterías de la cabeza. Ahora que la huella de carbono nos delata por el transporte, que los sueldos están equiparando, si usted pone esas empresas en el norte de Argelia, de Marruecos o de Túnez, cuando la mujer vaya con su sueldo a casa, no sé cuánto tiempo va a pasar, si que ella diga, oiga, que yo también tengo el sueldo, y que empiece a quitarse sus historias. Entonces sería trabajo femenino en igualdad de condiciones, intercambiar ideas de moda, intercambiar conceptos culturales, vernos, porque de vernos se permeabiliza. Y eso es lo que hacemos en la casa sin decir, sindíquese usted, hágase usted feminista o hágase demócrata, sino enseñar el producto, pedir consejo, explicar cómo lo hacemos, diciendo que lo que nos separa son diferencias. A mí me da igual que usted se ponga 5 veces al día con el culo en pompa cara a la Meca o que se flagele con el flagelo aquí en la Catedral de Valencia. Me da igual, las dos cosas me parecen una pérdida de tiempo, pero bueno, yo lo respeto. Ahora, debajo de eso tiene que haber algo que nos pueda hacer soportar la vida respetando la diversidad. Podemos diseñar juntos, podemos leer. Ahora estamos editando un libro de cuentos de Concha López Sarasola, que era de Sarasúa, que era alicantina, asturiana, pero residente en Alicante, que habla de cuentos en las dos orillas. Y hay yo 20 y pico años en Rabat, y entonces ella establece historias que pasan en España y en otros países. Bueno, pues estamos vendiendo ese cuento de niños marroquíes y niños españoles, cada uno en una página, al árabe y al español, oye, con una facilidad tremenda y se identifican unos de aquí con otros de allá, sin decir ni quién es el bueno, ni quién es el malo, ni simplemente a mí me pasó esto y a usted le pasó algo parecido, pero en la puerta de la mezquita en vez de en la puerta de la iglesia. Y esta es la tarea, aunque lo he hecho muy largo, pero es, nosotros decimos, el objetivo es de alguna manera difundir valores, difundir objetivos de desarrollo sostenible, difundir ideas de igualdad, solidaridad y cultura común. Por tanto, todo lo que sobra, apárquelo y camine por ahí. Sin arrogancia occidental, que a veces los occidentales somos un pelín arrogantes, lo nuestro es lo mejor y lo suyo es más. Y sacar la procesión con los cirios y con tal es una cosa muy avanzada y pegarse golpes de pecho en la mezquita es una cosa muy atrasada. Pues mire, mejor me callo porque si doy mi opinión voy a quedar muy mal. Le he dicho. Muy bien, Andrés. Y ya casi para finalizar, me dan recuerdos, que no han podido estar, Pepe Caballer y Amparo Alexandre, de Sí, sí. Palmar, ¿vale? Sí. Y estuvimos hablando, la semana pasada estuvimos allí en la cofradía de pescadores de Palmar, porque tenemos ahora un proyecto muy interesante, muy bonito, que se llama Ocean Art Project, que tiene que ver con la sensibilización entre jóvenes y infancia y juventud, del necesario cuidado de nuestros océanos y mares. ¿Cómo? Pues enseñándoles lo que es la cultura del mar, la cultura de los océanos, bueno, enseñándoles el patrimonio cultural marino, ¿vale? A través de la iconografía, a través de la dieta mediterránea, a través de las artes de pesca, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la cultura mediterránea. Pues fuimos ahí al Palmar, estuvimos viendo y les surgió una inquietud, y es el hecho que ellos les gustaría que, bueno, pues tener la categoría de patrimonio de la humanidad, patrimonio material. Y yo me acordé que te vi una vez luchando y peleando en UNESCO para que algunas de las candidaturas, no recuerdo qué candidatura era 3, 4 años, ¿no? Que aún estabas tú en UNESCO de embajador, para que saliera adelante esa candidatura. La verdad es que lo hiciste con mucha pasión y al final se consiguió. Pero está difícil, es muy difícil. ¿Cuánto tiene de político, cuánto tiene de elaboración de una buena memoria, cuánto tiene que ver con el valor real de lo que se presenta, de esa candidatura que se presenta?
¿Qué consejo les darías a aquellas grupos, asociaciones, entidades que quieran llevar adelante una candidatura a la UNESCO? Andrés. Es un compendio de todo eso. Yo lo he vivido, yo menos las montañas sagradas y el disco caído de Gran Canaria, que vino con una propuesta de inscripción, todo lo demás he tenido que pelear, desde los caballos de Caravaca de la Cruz, que vinieron con un refer, y un refer en patrimonio inmaterial es más sencillo, pero es que el Paseo del Prado vino con un difer, que es, lléveselo usted, dentro de 5 años hablamos, con un informe negativo que era durísimo. Y yo pensaba que no iba a tener lo que defender, porque en 50 años España nunca ha contradicho el informe técnico de un DEFER, pero a mí se me dijo que tenía que lucharlo. Y entonces, y además con una disputa ideológica tremenda, porque estaban Ayuso y Almeida por un lado, el gobierno por otro, bueno, una cosa tremenda. También pugnaba Feijóo por la Ribera Sacra, pero yo que comí con él le dije, mira, Ribera Sacra, si viene con un rifer, yo pensaba, y me equivoqué, que la Ribera Sacra sería un rifer y que el Paseo del Prado no vendría para la inscripción. Y resulta que la Ribera Sacra vino para la inscripción, ahí sí que respetamos, cuando una cosa es no escrita, la quitamos antes de llevarla, porque si la llevas y sigue con una inscripción, nunca más la puedes presentar. Y cuando dijeron que el ICOMOS había dicho que era un DIFER, yo pensé, pues este año no trabajo, porque ya la vamos a retirar también. Ah, no, pero manténgala. Entonces hay una valoración técnica, hay que tener mucho cuidado porque las reglas están muy claras, de los 5 elementos, has de tener al menos 2 y tienes que ser mejor, pero el de valor universal o del BUE es inevitable, tiene que tener un valor universal excepcional, porque a veces algún alcalde te llamaba, yo tengo aquí una ermita muy chula, bueno, que sí, además un románico, que está el patrimonio románico, pero mira, no se lo van a dar nunca. Porque no reúne el BUE, es un interés local o como mucho de comunidad. 2, porque España está ahora en un receso de 5 años, porque como somos el tercer país en patrimonio mundial del mundo, entonces ahí ya no podemos llevar tantas candidaturas y el Consejo Nacional de Patrimonio tiene una cola tremenda. Entonces no admite ninguna hasta dentro de 5 años y el mínimo de una candidatura hasta que llega, yendo bien, son otros 4 o 5 años más, con lo cual nuevas en 10 años no va a haber. Hay un consejo que es, si hay algo similar, cosa que a veces no es fácil, en otra parte del mundo, las candidaturas internacionales, aunque la coordina un país, no computa en su stand de número de presentaciones. Luego se la apunta, pero no descuenta. Ahí pasamos, por ejemplo, la primera candidatura internacional que también vino transoceánica, que vino para un refer, que era la cerámica de Talavera y de Puebla, que en Puebla de México le llaman talaveras a las cerámicas, porque fueron de aquí para allá. Entonces, hay que trabajarlo mucho, hay que tener mucho cuidado y si no ver que si hay otro tipo de figura nacional que pueda valer, porque si no pierdes una cantidad de tiempo tremenda y eso cualquier técnico de ICOMOS o cualquier persona experta lo valora enseguida. Vamos a ver, puedes equivocarte, pero en fin, digo porque ICOMOS, a raíz de nuestra posición de España en 2021, tuvo que cambiar los criterios. Porque claro, ICOMOS hizo un informe demoledor contra el Prado. Y a mí se me encargó que no cambiara. Entonces, esto era la parte técnica, ya vino la parte política. El comité son 21 embajadores y embajadoras de todo el mundo, nada más, de los 5 continentes, solo 21, de los 193 que tiene UNESCO. Y estos deciden si apoyan el informe o no. La mayoría de veces se apoya, pero este año pasó que no. A raíz de cómo se puso España, otros muchos se sumaron a España y cambiaron un 80% de los informes de los técnicos, lo cual hizo que UNESCO dijera ¿qué me está pasando? Voy a verlo. Mi argumento era, ustedes han dicho lo que han dicho del Prado, que en el primer informe técnico fue bastante burdo, porque decir que el Paseo del Prado no ha inspirado nada en América Latina, cuando hasta el de Cuba se llama Paseo del Prado, o sea, que no me gusta decirme historias, y en Córdoba de Argentina, y en fin, que no, bueno, yo lo defendí como un paseo que había otros más bonitos, pero el primero que se abrió no solo a la aristocracia, sino a todo el pueblo, porque circulaban el monarca, los nobles, aristócratas, putas, vendedores y traficantes, era este, cada uno tenía su sitio, y el rey abría el retiro, ellos el retiro lo querían quitar, no querían que fuera con eso, total. Entonces, tienes que convencer al menos de los 20 a 18, porque nada más que haya 2 o 3, y si algunos de tu grupo electoral, que son la UNESCO y la ONU están divididas en 6 grupos electorales, ya no te lo pasan porque hay disensión, para que se pueda modificar esto. Y no era un refer, que es el paso primero, era el difer, que es el paso previo a la muerte, a la no inscripción. De esos 21, 17 eran dictaduras o autocracias o monarquías árabes. Si consideramos que Hungría todavía es una democracia, había 4 democracias. Del grupo 1, que somos los países avanzados, que era por el cual yo era vicepresidente, que es la mitad de Europa, más Estados Unidos, Israel, Canadá y Turquía. Éramos Noruega y nosotros. Y Noruega votaba en contra.
Y había que buscar un portavoz, tuvimos que buscar a quien quiso. ¿Quién quiso? Pues la princesa Haifa, la hija de Arabia Saudita, que amablemente se ofreció, yo le hice la intervención, ella lo defendió, y lo que te decía antes, y Rusia y China apoyando, junto al embajador de Bolsonaro, junto a Omán y otras democracias consolidadas, como Emiratos Árabes o Bahrein. Bueno, cuando en España alguien me dijo, es que no te das cuenta que te has aliado con todos los negacionistas, dije, veamos, a mí me han dicho que tengo que bailar. Yo llego al baile de mi pueblo y pregunto si ha venido Claudia Schiffer o Beyoncé y me dicen que no, que solo está Paqui y Mari, que si bailo con ellas bailo y que si no, no puedo bailar y tengo que bailar, pues bailo con Paqui y con Mari. Entonces, claro, no me diga usted que me una a los avanzados demócratas europeos que no están en el comité y que de los 2 votos avanzados que puedo tener, uno no me lo da. Por tanto, salgo con uno y el mío 2. Y necesito, bueno, por hacerlo corto, conseguí 20. Pero conseguí 20 tirando de monarcas de aquí, de allá, de tal, y haciendo pactos e historias. Y le dije, ¿cómo? Usted no tiene la mirada educada más que en catedrales y en muros, pero en paisajes culturales urbanos no la tienen. ¿Y cuál es la prueba? Que solo tienen ustedes una candidatura escrita, Río de Janeiro. Mientras que tienen 40 o 50 de catedrales y de monumentos hindúes y tal, pero porque es muy fácil evaluar la Catedral de Burgos, pero un paisaje urbano no es tan fácil, ¿no? Es verdad que el Prado a veces parece una autopista a 8 carriles, pero bueno, el diálogo que se produce entre museos de un lado y de otro, entre la Academia de Lengua de Cervantes, entre el Museo Naval y el Cuartel de Ejército, el Banco de España, Cibeles, pues eso no está en otros países. Y diciendo eso, eduquen ustedes la mirada y cambien las normas, y las han cambiado. Y me odiaron, me dijeron más que a un perro, pero el otro día me hicieron una jornada en Cartagena y me invitaron como quien lleva al caníbal a la feria, yo acepté ir y ahí nos reconciliamos, tan es así que ahora la Asamblea General de ICOMOS se hace el mes de marzo aquí, en nuestra casa. Sí, han decidido venir aquí ya para decir que, bueno, teníamos razón y tal, pero es muy complicado. Ahora, todo es verlo, pero es muy complicado y si de antemano tú ya ves, por mucha pasión que tengas, que no vas a ser capaz de mostrar valor excepcional universal, pues trabaja un bien de interés local o un bien de relevancia o un bien de interés cultural o hasta donde te llegue la posibilidad. Está claro que todo, Andrés, en esta vida supone valerlo, pero luego también hay que saber demostrarlo y defenderlo. Claro, claro. Es que a veces es injusto, aunque a veces sea injusto. Sí, pero puede serlo, pero... Algo de mucho valor, pero... No lo pero sé. todo el mundo piensa que lo suyo es lo mejor, entonces hay que tener algún límite por algún sitio. Y eso que a mí me parece que lo de patrimonio inmaterial y patrimonio mundial es muy acertado, porque yo explicaba diciendo, vamos a ver, ¿qué significa el patrimonio mundial? Que si yo soy poseedor en mi mente de patrimonio en todo el mundo, pues también estoy insertando eso de la latencia de paz. O sea, yo necesito que haya paz, luego nos desautoriza Rusia en Ucrania cargándose patrimonio inmaterial, pero bueno, yo necesito tener idea de paz para que mi patrimonio, que también es de usted y de usted y de usted, esté a salvo en todo el mundo, porque somos propietarios, aunque solo sea visualmente, de un patrimonio. Por tanto, no lo destruyamos. Y eso marca mucho con la idea de paz. Por eso esta vez es tan complejo. Y en países como nuestro, que hay países que tienen 7 patrimonios, pero nosotros creo que estamos ahora por 43 en uno y 40 y algo en otro. Y además somos el primer país del mundo reserva de la biosfera y el segundo en geoparques, aunque España no lo sepa. Y entonces... eso hace que nos miren con mucho más mirada, que a otros países de al lado digan, pues va a ser que no, que yo tengo solo 10 y ahora que soy miembro del comité quiero que el mío salga. Y esas cosas de la vida, que tampoco es de la política solo, es de la vida. No se diferencia mucho, aunque cuando digo esto se rajan las vestiduras, en cuando va el jurado de las fallas a decir es que esta se lleva mucho, si esta es igual de bonita, igual por igual le toca ahora esta. Oiga, es que la vida es así, tiene objetividad y luego hay unos parámetros de subjetividad que llaman por barrios. Efectivamente. Pues estupendo. ¿Sabes que llevamos ya 1 hora, Andrés? Pues no me he dado cuenta, no me he controlado el reloj. Y llevamos 60 minutos ahora mismo. Ay, por favor. Y la verdad es que es un placer. Y ahora sí que me gustaría, si hay alguien, no sé, tenemos aquí, quisiera saludar al director del Instituto de Restauración del Patrimonio, de aquí, Paco, de la Universidad Politécnica. A ver si se puede conectar. Paco, hola. Sí, ¿me oís? Sí, Paco. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Enhorabuena por esta charla, muy interesante. Gracias. Enhorabuena por la labor que hacéis en Casa Mediterráneo. Gracias. Sí. Es fundamental. Yo comparto prácticamente casi todos los principios que has manifestado, ¿no? De esa cultura soft, ¿no? Has dicho. Sí. Y que es fundamental el establecer un poco esa relación, que en realidad es la que digamos, contribuye a una forma de ver
el mundo y la vida, digamos, común, ¿no? O por lo menos compartida, ¿no? Ujú. Y probablemente sea la que nos pueda ayudar a afrontar situaciones o coyunturas de cambio como en la que estamos, ¿no? Mucho más que otros caminos, ¿no? El camino este de la cultura y de las relaciones más vitales, más humanas, ¿no? Nosotros en el instituto un poco estamos en el mundo del patrimonio cultural, evidentemente, ¿no? Patrimonio cultural tangible e intangible, pero también participamos un poco de esta visión un poco más amplia, ¿no? De lo que se entiende por cultura, ¿no? Y bueno, pues la propia Mavi está en temas de gastronomía, tenemos también vinculación con temas de moda, trabajamos cosas de patrimonio inmaterial y, en fin, todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Muchas gracias por la conferencia. En realidad, más que una charla, ha sido toda una lección, ¿no? Una lección, sí, sí. Bueno, gracias a vosotros en todo caso, porque uno no viene aprendido a este mundo. Es simplemente cuando le toca hablar lo que hace es un vertido de todo aquello que le han metido dentro, ¿no? Y yo siempre digo que soy una especie de cóctel de todos los sitios por los que he pasado entre los que estéis vosotros, ¿no? O sea que eso es. Gracias, Paco, muy amable. Si alguien más quiere preguntar, nada, algún comentario, quiere participar, y si no, bueno, Pilar Espona. Hola, buenas tardes. Saludarte de nuevo. La última vez que nos vimos fue con el proyecto de León de Seda, ¿te acuerdas? Delante del Palacio. Así. Es que nos reconocimos por Sí, la sí. voz. Y bueno, y seguimos ahí trabajando en el museo, o sea que fenomenal. Estupendo, estupendo. Enhorabuena por la conferencia, que he disfrutado muchísimo. Me alegro mucho. Muchas Pues nada, gracias. un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, y si no, pues Andrés, ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Bueno, el placer ha sido mío. Poder hablar con sosiego. E indoloro. Ya sabes que tienes aquí a la Cátedra UNESCO Forum, tienes al Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, tienes a la Universidad Politécnica de Valencia. Para todo aquello en lo que podamos colaborar con Casa Mediterráneo, pues estamos a tus órdenes. Perfecto, ¿no? Yo las apuestas, a cualquier cosa que nos ocurra la ponemos en la mesa y que seguro que la hacemos posible. Seguro que sí. Muchísimas gracias, muy amable. Pues muy bien, gracias a todos. Muchas gracias a todos por asistir a esta jornada, y nos vemos el mes que viene en la siguiente charla, 60 minutos con. Gracias, buenas tardes. Chao.